El mundo de la comunicación, sobre todo cuando hablamos de televisión y hablamos de la mezcla de la televisión con el 2.0, el poder emitir por Internet, hace que de alguna forma estemos más cerca de otros países que nos rodean o incluso países lejanos. Lo que ocurre es que realmente lo que vemos a través de los medios puede diferir muchísimo de la realidad, que es pensar que un país pueda pertenecer al tercer mundo o al primer mundo y luego pues que esa no sea realmente la situación de ese país. Con lo cual hemos pensado aquí en Málaga 24 Horas Noticias que les vamos a acercar a esos países del mundo que nos rodea para darles un punto de vista mucho más personal y mucho más verídico. Vamos a comenzar a inaugurar hoy esta sección en la que lo vamos a dedicar a los cónsules para que nos cuenten cada uno de ellos en qué se basa su país, qué ventajas tiene para nosotros y qué ventaja tiene España hacia esos mismos países. Hoy comenzamos con un país con el que tengo muchísima relación. Tengo que reconocer que voy a hacer trampa porque he vivido allí. Y entonces, pues bueno, pues a lo mejor aquí voy a salir como que muy listo del tema, voy a dar opiniones, pero es porque en definitiva tengo conocimiento de cuál es la forma de vida allí. Y se trata de Costa Rica. Nosotros contamos con Juan Domingo Corpas, cónsul de Costa Rica en Andalucía. Hola, Juan Domingo. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, para nosotros es un placer, y sobre todo para mí, que el primer cónsul que vamos a entrevistar de esta serie sea el cónsul de Costa Rica, ese pequeño país que está allí perdido en Centroamérica y que casi nadie conoce, ¿verdad? Bueno, se va conociendo, pero es cierto que, bueno, y muchas gracias por el honor que me hace ser el primero del cuerpo consular aquí acreditado en Málaga. Realmente es un país cada vez que está siendo más conocido porque, bueno, están todas las agencias de viaje, en el fútbol ya sabemos que estuvo a punto de ganarle a Holanda y entrar en semifinales, y bueno, es un país que cada vez va teniendo más trayectoria de ser conocido. Y sobre todo digo el desconocimiento con respecto a que uno piensa en países, por ejemplo, países centroamericanos, y la idea que tenemos muchos europeos. Bueno, pues hablamos de, vale, pues mirando la exportación del café, la exportación de banano. Realmente Costa Rica tiene otros puntos mucho más fuertes, ¿verdad?, con respecto a exportaciones y todo este tipo de cosas. Sí, respecto a Centroamérica en sí, bueno, es la Suiza de Centroamérica. La renta per cápita es superior al resto de los países que le circundan. Costa Rica tiene un nivel de tasa de crecimiento continuo, y evidentemente tiene ya un negocio muy desarrollado en materias de productos agrícolas tropicales como la piña, como el banano, el guánaco, y está comerciando desde hace mucho tiempo, comprando también plantaciones de piña en Panamá, agilizando el comercio del café también. Es decir, que es puntero, y además muchas veces Centroamérica, el sistema de integración centroamericano se fija mucho en la infraestructura económica y el comportamiento del desarrollo económico y empresarial que tiene Costa Rica de cara a promocionarse, ¿no? Costa Rica tiene instituciones serias como Procomes, el Instituto de Promoción de Comercio Exterior, y tiene ese tipo de instituciones para desarrollar e incentivar su comercio. Y está haciéndolo muy bien. Y luego el lado tecnológico. Resulta que es un país que, como decía antes, tiene muchísimo mercado en la exportación de productos agrícolas, pero en el mercado tecnológico que están siendo los punteros, sobre todo en el tema de tecnología médica, desarrollo de equipos médicos, e incluso firmas como Intel o Intel, como se dice allí, fabrica allí, o fabricaba. Correcto. Ahora está ya repartiéndolo un poco con Malasia. Por ejemplo, estando yo allí viviendo, llegó Hewlett Packard y montó la producción mundial allí. Y voy a contar una anécdota. Y decía le preguntaban al director general de Hewlett Packard, bueno, ¿por qué se viene a montar una producción internacional a Costa Rica cuando Costa Rica tiene la mano de obra quizás más cara de Latinoamérica? Es decir, es un país en el que los sueldos están bien pagados. Sí, no, y decían, porque la preparación de los ticos permite que en la mitad de tiempo que cualquier otro país estén funcionando y trabajando. Costa Rica tiene un bagaje importante tecnológico. Sí. Bueno, eso además tiene una parte de base. Al no existir ejército, que es uno de los países que no tiene ejército, y señores... Y si tiene guardia civil, tiene una policía fronteriza importante y tiene un acuerdo de amistad muy intenso con Estados Unidos, pero al no tener una dotación presupuestaria para el ejército, esto significa que han incentivado dos campos fundamentales, el educacional y el sanitario. El educacional está haciendo que mucha gente joven esté saliendo muy cualificada. Sí. Entonces, por eso ellos tienen una mano de obra cualificada, y este tipo de empresas tecnológicas, como hay una especialización de empresas tecnológicas en la zona de Costa Rica,
en la zona esta de Centroamérica, pues está haciendo que vayan este tipo de empresas porque abaratan. Las empresas buscan reducción de costes y máximo beneficio. Sí. ¿Dónde tienen una importante reducción con los incentivos y beneficios fiscales que tienen las zonas francas que tienen allí en Costa Rica? Pues lo tienen a través precisamente también de una mano de obra cualificada, medianamente bien pagada, ¿no? Y están desarrollando, evidentemente, una producción y distribución al resto del mundo, no solamente a nivel de material quirúrgico, desfibriladores, sino también de hardware, de softwares, de un desarrollo que se han ido especializando por la demanda. Hay bastantes parques tecnológicos allí, es decir, que no es que sea Correcto. una cosita que hay un parque tecnológico en Costa Rica, y eso que es pequeño, un país que hablamos de 4 millones y pico de habitantes. Tienen un montón de parques tecnológicos y de universidades privadas, y muy buenas. Pero luego hay otra parte también, el tema sanitario. ¿Qué pasa con los hospitales en Costa Rica, que tienen esa fama ya mundial? Claro, el sistema sanitario de ellos está muy desarrollado, o sea, tanto el sistema normal como de los hospitales privados, hospitales generales, de acceso al ciudadano, claro, y eso da una gran calidad, una visión del país de organización, ¿eh? Si tenemos organizada la sanidad y tenemos organizada la educación, significa que el país avanza. Bueno, son países todavía catalogados en vía de desarrollo. En este caso, Costa Rica está saliendo de esa en vía de desarrollo. Le faltan las comunicaciones, pero claro, la orografía de Costa Rica no permite agilizar las comunicaciones. Requeriría una gran inversión. Se han hecho inversiones, se está gestionando para los accesos a las autopistas del Caribe y el círculo ferrovial. Creo que Ferrovial además estaba haciendo lo que es la contrata y la gestión de un círculo en torno a San José para facilitar las comunicaciones y evitar los atascos. A ellos le llaman presas, sí, para evitar las presas. Cierto. Y luego para acceder a las playas y que tengan facilidad de comunicaciones. No obstante, claro, es que estamos hablando de una zona de fuerte actividad sísmica. Tienen el tema de las tormentas tropicales, que no huracanes, ahí no llegan huracanes, pero sí es decir, que tienen una orografía y encima una inestabilidad del terreno que hace que la normativa sísmica se tenga que imponer y lógicamente se incrementan los costos de la red vial, ¿no? Es que no es lo mismo. Exacto. ¿Verdad? Hay tantísimas cosas a hablar de Costa Rica que se nos ha pasado el tiempo y es como que no hemos ni empezado. Yo creo que te voy a tener que pedir que vengas de nuevo otra vez a Costa Rica parte 1, Costa Rica parte 2, porque realmente, por sintetizar esto, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Recomendarías Costa Rica como un país para que los españoles nos sintamos como en casa o es muy reservado? ¿Es un país adecuado para que un español se vaya a vivir allí? Sí, tienen además aparte un marco legal para dotar al pensionista de una garantía, es decir, tiene el estatuto de pensionista para obtener la residencia. Basta con que acreditar un ingreso de $2.000 en cuenta que llegue a un banco de Costa Rica. El sistema está muy influenciado por el sistema americano. Las universidades, ellos copian modelos, copian en residencial. Me voy a otros temas, pero vuelvo al tema de este. Sí, es un país para vivir, desde luego, tanto el que quiere ejercer una actividad económica en empresas del sector tecnológico y en empresas de distribución en Centroamérica, allí tiene unas grandes posibilidades. Y luego, para vivir. Claro, porque para la familia, para los niños, un sistema educativo muy bueno, y para el resto de la familia, los niños incluidos, un sistema sanitario muy bueno, y luego un país tranquilo, que apenas hay delincuencia. No hay delincuencia. No es como otros países que asustan un poco. Aquí no han tenido... hubo una revuelta en el año 41. ¿El de aquel tiro dado? Eso lo conoces tú mejor que yo. Sí, es que la guerra civil allí fue un tiro. Fue un tiro que daba una almena allí. Si es que no hay nada. Como la batalla de Santa Ana, que fue en una casita. O sea, realmente un país pequeño, entonces todo genera tan poco problema que, claro, tienen que hacer casi que historia de cosas muy simples, ¿no? Como un solo tiro. Y además allí la independencia no fue traumática. En principio sabemos cómo era la España del principio del siglo XIX. Estábamos en la guerra napoleónica, una desorganización, ¿verdad? Con la familia Carlos V, con Godoy, y en ese momento pues hay una necesidad de cómo gestionamos las colonias. Entonces se levanta uno de Guatemala, y el diputado de Guatemala, y dice, oye, vamos a declarar independiente, vamos a gestionarlo. Y fue así. No fue sangrante, ni fue... Es un poco muy diciendo ya que no nos están llegando documentación y tanta información de la madre patria, pues vamos a organizarnos en independiente. Entonces saltó Guatemala, la Diputación de Guatemala en 1823, declarando un poquito una independencia, a la que se adhirieron regiones
determinada, y empezaron a formarse como independientes. Como anécdota, yo llegué a vivir a Costa Rica el mismo día de la independencia. De España, dije yo, anda, que el día que he cogido, bueno, pues fue fenomenal. Fue una fiesta por todo lo alto durante un mes y con las banderas, porque hay un sitio que se llama Heredia y incluso el equipo de fútbol tiene una bandera, como la de España. Con lo cual yo decía, no sé qué independencia están celebrando. Hablamos de fútbol, Cartago, está el ¿A saber lo Herediano? primero que me preguntaban allí cada vez que iba? ¿Del Barça o del Madrid? Sí, bueno. Eso es el fútbol. Bueno, yo una vez llegué con la final de Málaga Sí. contra el Hamburgo, ¿era? El Borussia Dios, que de perdón, fútbol, ¿qué digo? El no. Hamburgo, Borussia de Dortmund, y era en la ida. Luego la vuelta nos pasó lo que nos pasó, pero en la ida yo la vi, de repente estás en un bar y estaba la gente viendo el Málaga. Yo soy de esa ciudad, a 11.000 kilómetros, y estoy viendo mi partido. Sí, no se en siente uno directo. nada lejos. No. Yo lo único que he echado de menos, todo hay que decirlo, es que no pasa como en Málaga, que a cualquier hora te puedes tomar una tapita de ensalada rusa con la cerveza. Eso no se estila allí por propia idiosincrasia de esos países. No pero sigue por lo demás continuamente, no hay mucha sensación de estar ajeno. Tú te sientes... Las estructuras familiares son católicas, las estructuras sociales son idénticas, y fíjate, para muestra un botón. Me llama un amigo y se pone su madre. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, don Juan? ¿Qué me cuenta? Pura vida, ¿cómo está usted? Qué rico, tal. Y digo, ¿y la Pantoja? ¿Ha salido de la cárcel? Sí, la pregunta, sí, no sé. O sea, que tienen el seguimiento sí. social. Creo que ven programas de televisión, los magazines nuestros de prensa rosa. Los canales informativos, 24 horas de correcto. televisión española, se emiten un canal específicamente allí, que es el 13. Así que realmente se siente uno como en casa. Pues se nos ha pasado el tiempo, no hemos pasado de tiempo, pero voy a decir, como dicen los ticos, como los logos del país, pura vida. Pura vida, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y esta es parte 1 de Costa Rica y parte 1 de esta nueva etapa que queremos hacer con todos ustedes y recorrer los distintos países de mano de los cónsules que están en nuestra ciudad de Málaga.